Si os apunto a un déficit de aprendizaje, no es para humillaros o para insultaros, es para que lo veáis y aprendáis de ello, mejoréis. Es difícil aprender cuando uno tiene un sentido de la singularidad alto, pero que a menudo es falso, cuando se es emocionalmente vulnerable, cuando no se aceptan críticas, cuando uno se ofende fácilmente o cuando uno anda escaso de resiliencia. Vivimos en una generación de gente emocionalmente débil. Todo hay que suavizarlo, porque si no es ofensivo. Primer vídeo de espacios vectoriales. Pregunta previa: ¿por qué estudiar los espacios vectoriales? ¿Por qué están aquí los espacios vectoriales en la asignatura de álgebra en un grado de informática? ¿Qué nos aportan los espacios vectoriales como informáticos? La razón fundamental para su estudio reside en las destrezas de alto nivel que nos aportan si las estudiamos a fondo, si estudiamos el álgebra a fondo, y en particular en la abstracción. Aquí tenemos varias destrezas de alto nivel, lo que en inglés se llaman las thinking skills: procesamiento de la información, razonamiento, evaluación, creatividad. De esto estamos hablando. Y para que todas estas destrezas tengan valor, hace falta la abstracción, que digamos que es una especie de pegamento que une varias de esas destrezas. La abstracción va a ser el concepto rector en el desarrollo de este tema de espacios vectoriales. Luego, más adelante, veremos aplicaciones, que hay muchas de ellas, pero en principio va a ser la abstracción. Pero, ¿qué es la abstracción? ¿Conocemos realmente lo que significa la abstracción? Según la Real Academia de la Lengua, la abstracción es el proceso de abstraer. Y abstraer significa lo siguiente: separar por medio de una operación intelectual un rasgo o cualidad de algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. Me parece una definición bastante buena. La abstracción es una herramienta profunda para el avance intelectual. Revela conexiones profundas entre áreas en principio dispares. Por ejemplo, en el tema anterior vimos el algoritmo de Euclides, que en principio, bueno, pues es para calcular máximo común divisor, pero que había una conexión bastante fascinante, profunda, con la teoría del ritmo musical, según vimos en su momento en un vídeo que os recomendé. Resultados conocidos en una área pueden sugerir conjeturas en otras áreas. Métodos de una área se pueden aplicar a otras áreas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los principios rectores de una área son los mismos de la otra, y entonces lo que has resuelto en una área se aplican a otra. Por ejemplo, en bioinformática se usan funciones para medir las distancias entre genes. Entonces, el concepto de distancia, distancia euclídea, distancia en el plano, de pronto se traslada a la distancia entre genes y aparece un montón de computación y matemáticas gracias a esa conexión. Patrones detectados en un objeto se pueden buscar en otros objetos similares. Por ejemplo, los patrones fractales que se encuentran en la modelización de las costas se han detectado en las curvas de los índices bursátiles. Y eso, pues, hay una explicación profunda que tiene que ver con la invariancia de escala. Vamos a ver cómo se define un espacio vectorial como un proceso de abstracción. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: un espacio vectorial es una estructura que es el resultado de un proceso de abstracción, ¿de acuerdo? ¿De abstracción de qué? ¿Qué estamos abstrayendo? ¿Qué estamos haciendo más general y elevado? ¿Cuál es la estructura básica de la cual partimos? Bueno, en principio, los espacios vectoriales se pueden explicar a través de una abstracción que parte de dos conjuntos muy bien conocidos por nosotros. Uno son los números reales y otros son los vectores del plano. En el espacio R2, los vectores son pares de números reales, pares ordenados. Se representan por flechas que están ancladas en el origen de coordenadas. Y bueno, ya hemos visto a lo largo de todo el bachillerato y la secundaria, e incluso en la primaria, que estas flechas, estos vectores, se pueden sumar y restar entre sí.
Y cuando hacemos eso, volvemos a tener vectores. Entonces decimos que la operación de suma y resta es cerrada. Esto nos va a interesar para definir lo que es un espacio vectorial. Además, existe un vector nulo, tal que cuando sumo un vector al vector nulo, obtengo ese mismo vector. Esto lo vamos a llamar elemento neutro. Para cada vector existe otro cuya suma da el vector nulo, y esto es la propiedad del vector opuesto o elemento opuesto en general. También tenemos la propiedad asociativa, es decir, que si tenemos tres vectores, no importa el orden en que los sumemos, va a dar lo mismo. Es decir, si sumo primero v más w y luego le sumo a u, es lo mismo que si sumo u más v y luego se lo sumo a w. Aquí tenemos ejemplos geométricos de espacios vectoriales. Aquí podemos ver la suma y la resta de vectores. Otra cosa que podemos hacer con los vectores es escalarlos. Es decir, yo tengo un vector, lo multiplico por un número distinto de 0 y ese vector se alarga en una u otra dirección dependiendo de cómo sea el signo del número por el que lo multiplico. Sería esta idea. A es un número, v es un vector, a por v se define como axi. Vale, esta introducción de los números reales nos lleva a examinar este propio conjunto de los números reales. Los números reales cuentan con dos operaciones definidas, importantes operaciones, que son la suma y el producto de números reales, y constan de las siguientes propiedades. Asociativa, estoy hablando primero de la suma, conmutativa, la suma es conmutativa, eso es de sobra conocido, tiene elemento neutro, que es el propio cero, hay elemento opuesto, que es el número con el signo cambiado. El producto es también asociativo, no importa el orden en que agrupemos los productos, es conmutativo, hay un elemento neutro que es el 1, y para cada elemento no nulo existe otro llamado inverso, tal que su producto da 1. Y dado A, el inverso es 1 partido por A, o A elevado a menos 1. Y luego hay una serie de propiedades que relacionan las dos operaciones, que son las propiedades distributivas. A por B más C es A por B más A por C. ¿Vale? Pues ahora vamos a coger todo lo anterior y vamos a hacer abstracción. Y entonces, en lugar de hablar de las propiedades de los números reales, vamos a hablar de conjuntos que tienen propiedades similares. En lugar de hablar de vectores, vamos a hablar de conjuntos que tienen las mismas propiedades que los vectores en R2. Bien, entonces, el conjunto de los números reales se va a generalizar a algo llamado cuerpo, que es un conjunto con dos operaciones. Ahora esta K no es R necesariamente. Y quiero que cumpla las mismas propiedades que cumplían el producto y la suma en R. Es decir, quiero que la suma sea asociativa, conmutativa, tenga elemento neutro y tenga elemento opuesto. Esas son las 4 propiedades básicas. Quiero que para la operación del producto sea asociativa, conmutativa, tenga elemento neutro y exista el inverso. Fijaos que ahora estoy poniendo en la operación más el subíndice K para indicar que no es la suma habitual de números, sino es una operación abstracta, general. Puede ser suma de funciones, puede ser suma de vectores, puede ser lo que sea, pero abstracto. Y para el producto lo mismo, le pongo el subíndice K para indicar que es un producto que no es necesariamente el de los números reales. Y luego, por último, quiero que ambas operaciones cumplan la propiedad distributiva. Eso sería en cuanto a los números reales, que ahora se llama cuerpo, ¿vale? El cuerpo K recibe el número de conjunto de escalares, porque van a ser, digamos, los números que escalan los vectores. Ejemplos de cuerpos de espacios vectoriales: R, Q, ZP con P'. Los cuerpos pueden ser finitos o infinitos, ¿de acuerdo? R es un cuerpo infinito, pero Z7, por ejemplo, es finito. Espacio vectorial. Necesito primero definir el cuerpo, porque están los escalares, y luego vienen los vectores.
Entonces, un espacio vectorial sobre un cuerpo K va a ser una terna formada por un conjunto de vectores, una suma de vectores, un producto por escalares. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos operaciones tienen que tener las propiedades siguientes que están tomadas, copiadas directamente de los vectores en R2. Entonces, quiero que la suma de vectores sea asociativa, conmutativa, elemento neutro y elemento opuesto. Además, el producto de escalares por vectores tiene que cumplir lo siguiente: 2,1. Elemento neutro con respecto a 1K, es decir, al elemento neutro de K. Tiene que ser que 1 por V sea igual a V por 1 igual a V. Conmutatividad con el producto de escalares y vectores. Si tengo A por B escalares y lo multiplico por un vector V, tiene que ser igual a si hago B por V y luego lo multiplico por A. Conmutatividad con la suma de escalares y vectores. A escalar por B más W vectores tiene que ser igual a A por V más A por W. Y propiedad distributiva de escalares y vectores. A por B escalares, suma de escalares. Fijaos aquí, esto es importante. Por V es igual a producto escalar por V más suma de vectores de B producto escalar con V. ¿De acuerdo? Esto sería la definición axiomática de espacio vectorial. Si tengo un conjunto V con todas las propiedades anteriores, eso va a ser un espacio vectorial abstracto. Bien, vamos a ver qué se puede hacer con toda esta axiomática. Como he dicho antes, tengo que poner los subíndices aquí para indicar las propiedades a qué conjunto se refieren. Sin embargo, con el fin de aliviar la notación, cuando el contexto esté claro, cuando se sepa que estoy hablando del cuerpo de vectores, del cuerpo de escalares o el conjunto de vectores, quitaremos los subíndices. Si no está claro, se pondrán. Para facilitar la lectura, vamos a usar las últimas letras del alfabeto, U, W, etcétera, para designar los vectores y las primeras letras del alfabeto más las letras griegas minúsculas para los escalares. Y eso nos simplifica la notación. Vale, vamos con el ejemplo 623. Los conjuntos de abajo son espacios vectoriales. El producto cartesiano de un cuerpo n veces, con la operación de sumas y vectores, la suma de vectores y el producto por escalares definidos por componentes, eso es un espacio vectorial. En particular, si K es Zn, estamos ante un espacio vectorial de clases modulares. Recuerdo que Zn con n' es un cuerpo. Aquí esta n en realidad debería ser una P. Vale, voy a poner aquí P. Estoy reusando la letra. Vale, voy a hacer ZP con P'. El conjunto de las matrices sobre un cuerpo K es un espacio vectorial también. Vale, es bastante equivalente esto de las matrices al cuerpo, al producto cartesiano de un cuerpo. Lo único que cambia, digamos que en el producto cartesiano son NU+, que están puestas linealmente, mientras que una matriz está puesta en un rectángulo. Pero es básicamente lo mismo. El conjunto de polinomios con coeficientes en un cuerpo de grado arbitrario o incluso de grado fijo, eso también es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Kx significará que el grado es arbitrario, puede ser cualquiera, y Kn, que si son de grado n o inferior. Vamos a hacer el problema 624 aquí, probar 1 y 3 del ejemplo 622. Es decir, esto debería ser 623, perdón. 623, el ejemplo anterior. Vale, K es un cuerpo. Vale, estoy aquí. Entonces K es un cuerpo, no hay nada que comprobar, ya sabemos que es cuerpo.
Bien, ahora vamos a considerar las n-tuplas formadas por escalares del cuerpo y vamos a definir la suma componente a componente, es decir, alfa 1, bla, 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 alfa n más suma en kn, beta 1, beta n, va a ser la suma componente a componente sobre el cuerpo K. Alfa 1, suma en K, beta 1, etcétera. Y el producto de escalares, pues va a ser lo mismo. Fijaos que aquí pone producto Kn y en cambio aquí dentro pone producto K. Vale. Vamos a ver el resto de las propiedades que tenemos que comprobar. La operación más en Kn es asociativa y conmutativa porque lo es en la suma en el cuerpo K. El elemento neutro va a ser el vector formado por ceros en K, en el cuerpo K. Y el vector opuesto a 1, digamos alfa 1, alfa n, va a ser el mismo, pero con los opuestos de las coordenadas del vector. Es decir, si tengo aquí alfa 1, alfa n, esto va a ser menos alfa 1, menos alfa n. Vamos a ver las propiedades del producto en Kn, elemento neutro, que va a ser con respecto a 1K. Multiplicamos 1K por alfa 1, alfa n, y esto consiste en meter 1K dentro, que por las propiedades de K sería alfa 1, alfa n, y por tanto lo cumple. La conmutatividad con el producto de escalares y vectores, esto de nuevo es consecuencia de la conmutatividad del producto en K, ¿de acuerdo? Tendríamos esta ecuación aquí, que diría esto, que no es más que meter los números, los escalares dentro y aplicar las propiedades del producto en K. Lo mismo pasa con la conmutatividad de escalares y vectores. Primero se empieza aquí, haciendo la suma componente a componente, luego se mete el A por el producto de escalares, se efectúan las operaciones y luego se vuelve hacia atrás partiendo de las componentes y sale que la propiedad se cumple. La propiedad distributiva de escalares y vectores le pasa lo mismo, es nada más que hacerlo componente a componente y se ve que sale lo que tiene que salir. Vale. Esto, bueno, lo paso un poco rápido, pero son comprobaciones formales bastante directas. Pasamos al problema 626, que dice probar que la resta de vectores no es conmutativa ni asociativa. Bueno, cogemos tres vectores y los restamos. Primero agrupamos V2 y V3 y entonces queda V1 menos V2 más V3 porque hay aquí un menos por menos que es más en el sentido del cuerpo. Y eso obviamente no es igual a V1 menos V2 menos V3, que da V1 menos V2 menos V3. Luego no es asociativa y de ahí que para definir un espacio vectorial se use la suma de vectores y no la resta. En cuanto a la propiedad conmutativa, pues V1 menos V2 no es V2 menos V1. Bien, fácil. Vamos al siguiente, problema 627. Este problema es bastante interesante. Normalmente los alumnos me suelen decir, bueno, pero si es que no tienen muchos más ejemplos de espacios vectoriales que los de la suma de vectores y el producto por escalar, de escalares por vectores, haciéndolo todo componente a componente. Bueno, mira, pues aquí tengo un ejemplo que no es así. Aquí tengo R más, ¿vale? El cuerpo va a ser los números reales, pero cuidado, el conjunto de vectores son los números reales positivos. Y voy a definir la suma de vectores como el producto. Y voy a definir el producto de escalares por vectores como el vector, el número positivo, elevado a A, donde A puede ser un número real positivo o negativo. Fijaos que aquí pone A por V, está definida como V por A e igual a V elevado a A. O sea que ya estoy imponiendo aquí la conmutatividad.
Vamos a probar que esta terna es un espacio vectorial. Bueno, el cuerpo de escalares es R con las operaciones habituales de suma y producto y ya sabemos que es un cuerpo y no hay nada que probar. Se acude a todo lo que hemos dicho anteriormente. Vale, necesitamos comprobar las propiedades de la definición axiomática. Tenemos que ver que más V es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro y opuesto. Bueno, más V, que es un producto de números reales, es asociativa y conmutativa porque exactamente es un producto de números reales y tienen esas dos propiedades. En cuanto al elemento neutro, el 0 de V va a ser el 1. Y entonces ponemos V más suma en V de 0 de V, aplicamos la definición y queda V por 1, que es V, y a su vez esto es 1 por V, que es 0V más V sumado en V. Como elemento opuesto, se toma el inverso, es decir, 1 partido por V. Recordad que V es positivo y por tanto 1 partido por V está siempre definido. Y entonces aquí tendríamos V más en V menos V, sería V por V menos 1, que es 1, y eso es el 0 de V. Ahora necesitamos ver las propiedades con respecto al producto de escalares, que sería el elemento neutro con respecto a 1K. 1K por V es V elevado a 1, que es V. Conmutatividad con el producto de escalares, que sería A por B multiplicado por V igual a, paréntesis, B por V. Hacemos esto, A por B es A por B, el multiplicado en V por V es V elevado a A por B, y ahora sacamos el A fuera, y entonces nos quedaría B producto en V por V, que saldría fuera, el A. El exponente saldría fuera, y entonces se cumple esa propiedad. Para la conmutatividad, con la suma de escalares y vectores, tenemos que probar esto que pone aquí, ¿vale? De nuevo, insisto en que el producto por escalares está definido ya de manera conmutativa, y entonces eso nos permite poner aquí A por V más V doble, se pone la definición en términos de producto de la suma, se hace la potencia por el producto escalar, y luego lo que se hace es, como esto es un producto, se hace de manera conmutativa y nos queda que la propiedad es cierta. Queda la propiedad distributiva de escalares y vectores, que es muy fácil de ver, esta, digamos, la más fácil, quedaría V elevado a más B, que por las propiedades de las potencias es V elevado a por V elevado a B, y eso, recurriendo a la definición de producto escalar por vector, nos quedaría A por V por B por V, y eso sería la suma en V. Bien, ya hemos terminado. Para finalizar este vídeo voy a hacer unas cuantas preguntas abstractas a las que me voy a referir en el futuro y que van a motivar todo el desarrollo del tema de espacios vectoriales. Preguntas abstractas sobre espacios vectoriales. ¿Se puede caracterizar un espacio vectorial de algún modo? Esta es una pregunta muy general, muy filosófica. Si existe tal caracterización, ¿es única? Si existe más de una caracterización, ¿cómo se pasa de una a otra? ¿Cómo se pueden representar conjuntos de vectores? ¿Cuáles son las representaciones más adecuadas en función de la aplicación? Esto en su momento será relevante. ¿Cómo se cambia entre dos representaciones distintas de un mismo espacio vectorial? ¿Cuáles son las representaciones más adecuadas computacionalmente hablando? Somos informáticos y eso nos interesa. ¿Existen espacios vectoriales dentro de otros espacios vectoriales más grandes? ¿Se pueden intersecar espacios vectoriales? ¿Es la unión de dos espacios vectoriales un espacio vectorial? ¿Se pueden generar espacios vectoriales a partir de otros espacios vectoriales? Si es así, ¿cómo?
¿Qué otras estructuras admiten un espacio vectorial? Y bueno, amigos, esto es todo. Seguimos aprendiendo.